Hola, esta es la charla número 7 sobre Chernóbil. La última, de paso se ha dicho. Hoy vamos a hablar sobre las víctimas. ¿Cuántas fueron o cuántas son las víctimas de Chernóbil? La Unión Soviética nunca dio a conocer cifras exactas sobre ello. Sabemos que 3 empleados de la planta murieron inmediatamente por el trauma causado por la explosión. 28 de los bomberos, muy expuestos a la radiación, fallecieron en unos pocos días. Sobre el resto hay diferentes datos. Las Naciones Unidas publicaron cifras de por lo menos 20.000 víctimas en Ucrania, Bielorrusia y al oeste de Rusia. En general, se estima que estas cifras son muy conservadoras. No incluyen, por ejemplo, personas de países como Suecia, Gran Bretaña, Francia y España, que adquirieron cáncer eventualmente por la contaminación que llegó a esos países durante los primeros días luego de la explosión. Científicos de la Organización Mundial de la Salud estiman el total de las víctimas eventualmente afectadas por lentos efectos de la radiación en toda Europa entre 100.000 y 150.000, aunque reconocen que las cifras reales pueden ser mucho más altas. Por otro lado, la organización Greenpeace proyectó para el año 2050, mediados de este siglo, 1 millón de muertes por cáncer y leucemia relacionadas con Chernóbil. Se han realizado muchos estudios conflictivos sobre este tema. La realidad es que las cifras exactas sobre el número de víctimas pueden no llegar a conocerse nunca. La cifra de Greenpeace sobre 1 millón de muertes parece ser la más exacta. De todas maneras, cualquiera de estos estimados coloca a Chernóbil como el peor accidente nuclear de la historia. Seguimos ahora con el juicio. Eventualmente, los identificados como responsables del desastre fueron sometidos a juicio. Los 2 operadores trabajando bajo Dyatlov en el salón de control habían muerto en pocos días. Fueron víctimas de la radiación adquirida inmediatamente después de la explosión, cuando se les ordenó ir a comprobar el estado del reactor. ¿Se acuerdan que no se sabía si el reactor o el tanque de hidrógeno o qué había explotado? Pero antes de morir, pudieron ser interrogados en el hospital. A pesar de su agonía y del sufrimiento provocado por horribles quemaduras, los 2 relataron similares cronologías de lo sucedido en el salón de control. O sea que Dyatlov los había obligado a proceder bajo circunstancias incorrectas y peligrosas. Aunque Dyatlov rechazó firmemente la idea de haber ordenado proceder con el test en esas circunstancias, las declaraciones de sus operadores moribundos inutilizaron su negación. El resultado fue que Dyatlov, junto con el jefe ingeniero de la planta y el director de Chernobyl, que habían insistido en la preponderancia del test sobre los riesgos sobre la vida humana, fueron condenados a 10 años en la Siberia. Durante el juicio se reunió una comisión del gobierno formada para estudiar el accidente. Legasov, ignorando el pedido de sus superiores, habló la verdad y explicó en detalle la falla de diseño de los reactores RBMK.
Esto le provocó problemas con el gobierno. La KGB intentó arrestarlo por haberle faltado el respeto al partido, pero no lo hicieron. Legasov era ya conocido internacionalmente, en parte por haber dado una conferencia sobre Chernóbil en una reunión de la Fundación Internacional de Energía Atómica en Viena. Vamos a terminar con una pequeña anécdota. En los días siguiendo inmediatamente al desastre, cuando Legasov y su enlace con el gobierno, el ministro Boris Sherbina, se alojaron en el hotel en Pripyat, el ministro le preguntó a Legasov si realmente había sido necesario evacuar Pripyat. Legasov le contestó afirmativamente. Entonces el ministro exclamó: «Pero nosotros estamos acá». Legasov le contestó: «Es verdad, y en 5 años estaremos muertos». La predicción se cumplió, por lo menos en el caso de Legasov. Enfermo de cáncer, cometió suicidio en 1988, a los 52 años. 8 años después de su muerte fue declarado héroe de la Federación Rusa. El villano de la historia, Anatoly Dyatlov, murió de una falla cardíaca, no de cáncer, en 1995, 9 años después del desastre. Para terminar, desde los años 70, aparte de Chernóbil, ha habido 2 casos importantes de pérdida de radiación por reactores nucleares, aunque no con la consecuencia de este desastre. Una fue un reactor en la isla de 3 millas, 3 Mile Islands, a lo mejor en inglés, a lo mejor oyeron hablar de eso. Y el otro Fukushima. ¿Se acuerdan cuando llegó el tsunami? Yo estuve involucrado en ambos casos y si a alguien le interesa, podremos hablar sobre ello en otras charlas. Y aquí terminamos. Saludos.